Nos da mucho gusto darle la bienvenida a este programa a la doctora Patricia Clark Peralta. Ella es miembro de la Junta de Gobierno de nuestra universidad, médico cirujana y especialista en epidemiología clínica. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Importantísimo escuchar la voz de los especialistas de nuestra universidad. Muchas gracias. Esperemos que sea de utilidad la información que podemos dar a nuestro auditorio. Seguramente así será. Doctor. Entonces, quisiéramos que nos platique un poco desde el punto de vista de su especialidad, ¿cómo está la pandemia actualmente? Y en particular, ¿cómo es la perspectiva para México? Bueno, centrémonos un poquito primero en México, por ejemplo, y entonces en México hemos visto los datos que nos han dado, estamos por ahí de 405 casos, tenemos más de 1,000 individuos que están en sospecha y tenemos algunos que también se están siguiendo. Entonces, digamos que nuestras cifras todavía no están en estos aumentos exponenciales, eso es bueno saberlo, y sabemos también que entonces las medidas que estamos tomando cada uno de nosotros y desde luego la comunidad, son bien importantes y tenemos que seguirlas al pie de la letra para evitar lo que casualmente estaba diciendo usted, el colapso de nuestro sistema de salud. Eso es bien importante. Entonces, todavía estamos en cifras en donde estamos siguiendo a quienes y aprendiendo con esta vigilancia epidemiológica a aquellos casos sospechosos, aquellos casos confirmados, y ahora que toca, bueno, pues de pronto ya nos anunció el subsecretario López-Gatell que estamos ya en la fase 2. En la fase 2, a lo mejor un poquito adelantado, no vale la pena estar realmente metiéndonos mucho si fue antes o fue después. Estamos, ¿y qué es lo que nos toca hacer? Pues lo que nos toca hacer es lo que toca. Y lo que toca, y a lo mejor el mensaje más importante que tenemos para todos y cada uno de los que nos escucha, es que tomemos con responsabilidad. En este momento nosotros somos un poquito como la artillería, como los soldados de lo que está pasando. Tomemos, digamos que nuestra república es una célula, ¿no? Y que entonces todos estamos cuidándonos a esta población unos a los otros. Y entonces lo que tenemos que hacer es seguir las medidas estrictas realmente de lo que se nos dice que tenemos que hacer. ¿Y qué es desde el punto de vista individual? Y eso es lo más importante para todos los que escuchamos. Si nosotros tenemos algún síntoma respiratorio, no debemos de salir a la calle. Debemos de quedarnos en casa y observar cuarentena, que en este caso es como quincena, porque son realmente 2 semanas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No acelerarnos a correr porque tenemos un poquito de tos, sino esperar en casa y realmente ir al hospital si tenemos síntomas más graves. ¿Para qué? Para no colapsar nuestro sistema de salud. Si nosotros llega el momento en donde sí vemos que tenemos restricción a la hora de poder respirar y que tenemos fiebre y que tenemos una tos seca, entonces sí es el momento de tomar el camino de ya la atención médica formal. Mientras esto no suceda, hay que estar guardadito en casa. ¿Qué son las otras medidas que tenemos? Bueno, la sana distancia, todos sabemos que tenemos que estar más o menos a 2 metros de nosotros. A la distancia que intentamos estar aquí. A la distancia que intentamos tener aquí. Eso es bien importante, guardar nuestra sana distancia. Lavarse las manos, fíjense qué sencillo es, y a veces no lo hacemos, lavarnos las manos correctamente y a cada ratito. Ahorita llegué aquí con ustedes, toco la mesa, toco la taza, etcétera. ¿Qué me toca hacer en el momento en que me paro de la mesa? Lavarme las manos. Pero ¿qué me toca hacer ahorita también, que es bien importante? No tocarme la cara. ¿Por qué? Porque por las mucosas, por nuestra nariz, por la boca, entra el virus. Entonces, eso es una de las cosas más difíciles. Escuchaba yo al exsecretario Curi también en algún programa y decía que en promedio uno se toca la cara hasta un poco más de 7 veces en una hora. Es terrible cuánto nos tocamos la cara, ¿no? Entonces, pues manitas secas atrás, a ver dónde las escondemos, pero menos en tocarnos la cara. Y de esta manera estamos intentando que no pase rápidamente este virus hacia nuestro sistema. Entonces, si cada uno de nosotros hacemos eso, estamos realmente evitando el contagio para nosotros y para los otros. Y sí es una gran responsabilidad, porque tenemos que entender que cada acción que nosotros tomamos es una acción que estamos tomando para nosotros mismos, para nuestros queridos, para nuestros afectos y para los que están afuera, para la población general. Por eso es tan importante que lo sigamos. Y los que podemos trabajar en casa, lo hacemos. Nosotros aquí en la UNAM estamos dando nuestras clases a distancia por aulas virtuales. Todos los profesores que me estén escuchando lo saben. Yo ayer en la mañana tuve seminarios de investigación y los tuve a través de aulas virtuales UNAM. Entonces, esto es muy importante. Si podemos estar en casa, ayudemos. Ahora, no todo el mundo puede parar. Hay gente que tiene que salir a trabajar. Y estas personas que tienen que salir a trabajar doblemente y rigurosamente
medidas higiénicas, por favor. La sana distancia, lavado de manos, no tocarse la cara y si tocamos objetos, tratar de desinfectar, agua y jabón, no necesitamos tantas cosas, alguna solución de alcohol hidroxilado a veces, ¿no? Si no tenemos en ese momento agua y jabón. Pero en la mañana escuchaba un muy interesante que a lo mejor pueden escuchar, el doctor Mitoli, que se ha repetido, no sé, creo que millones de veces, es un argentino de Tucumán, y dicen, haga una solución de agua con jabón. ¿Por qué? Pues porque el virus resulta que las proteínas pues las degradamos y entonces ya el RNA que viene adentro del bichito, del virus, pues ya no puede pasar fácilmente. Seguir ¿no? paseando. Seguir paseando. Entonces, esas son las medidas, esas son las que tenemos que atender y esas las que tenemos que hacer desde el punto de vista de no pasar el contagio. La otra medida bien importante, no vean la televisión ni las noticias todo el día, porque eso es horrible. Bueno, yo sé que aquí no lo debería de decir, la verdad. Pero podemos moderarnos. O sea, que moderadamente, véannos a nosotros, que siempre les vamos a tener información muy actual y la vamos a pasar. Véannos a nosotros, pero tener cuidado y seleccionar qué es lo que escuchamos, qué medios escuchamos. ¿Qué hacemos en el WhatsApp sin escuchar todo esto de la pseudociencia, si fue y si vino, cómo nos estamos contagiando, nos morimos mañana? No, porque entonces estamos causando un miedo y un pánico que es innecesario. Doctora, en esta etapa en la que hemos avanzado y hemos escuchado a las autoridades, se repiten mucho las palabras contener, controlar, mitigar una epidemia. ¿En qué etapa estamos? ¿De qué tiempo estamos hablando? Para dar también un poquito de certeza y tranquilidad con las respuestas. Esto es bien importante. Todo lo que estamos haciendo, fíjense bien, la epidemia llega. Desafortunadamente nos va a tocar, desafortunadamente nuestra curva se va a elevar como ha sido en otros países, esperemos un poquito menos, esperemos que la podamos aplanar, pero nos va a llegar. No pensemos que porque ahorita tenemos, no confiemos que si tenemos 405 ahorita sí vamos a seguir, no. En una semana, en 2, no sé exactamente cuánto, pero en poco tiempo empezaremos, porque ya en esta fase 2 tenemos el contagio que se llama el contagio comunitario, que les digo, pues cae el virus aquí y allá y hay que tener un cuidado terrible y de todas maneras nos contagiamos. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es aprender de otros. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a ser? Si nos ponemos a pensar ahorita lo que sucedió en los países asiáticos, nosotros vemos ahorita, por ejemplo, las noticias ahorita son que en Wuhan, a partir de la próxima semana o cuando mucho en 2 semanas, empieza otra vez la vida normal, se va a poder salir, se va a poder hacer una vida normal. ¿Y de qué hablamos? Pues hablamos de que ellos estuvieron en este epicentro terrible donde inició más o menos 12 semanas, ¿cierto? Entonces no pensemos que es de hoy a mañana. Nos va a durar algo de tiempo esta, y entonces por eso tenemos que tomar todas esas medidas y preferimos a lo mejor que sea un poquito larga para bajar la curva, no saturar y no colapsar al sistema de salud y seguir medianamente con lo que se puede de trabajo, con todo lo que estamos haciendo y con todas las medidas que estamos haciendo. Más o menos es lo que estamos aprendiendo de otros países. Que tendríamos que seguir un poquito ese mismo ejemplo. Que no tendríamos por qué ser diferentes. Sí somos diferentes en muchas cosas. Si se fijan, por ejemplo, las epidemias están siendo diferentes. ¿Por qué en Italia gente de mayor años? ¿Por qué son más los hombres? En fin, hay muchas preguntas, muchas, que poco a poco se van a resolver. Y insisto aquí a nuestro auditorio, por favor, por eso es bien importante, muy, muy importante, ver lo que es la ciencia. Porque estas epidemias se atacan con 2 cosas, inteligencia y basándonos en la evidencia científica. Y lo hacemos momento a momento y cada 24 horas tenemos nueva información que dar. Y en este tiempo también que está pasando, pues ya se están elaborando vacunas. Pues fíjense ustedes que ya tenemos voluntarios sanos en los primeros ensayos clínicos de las vacunas. Ojalá que nos vaya muy bien, pero en este tiempo que estamos esperando ya se están desarrollando las vacunas, ya se están desarrollando no nuevos tratamientos, sino utilizando medicamentos que tenemos entre nuestras herramientas, ¿verdad? Y que se están utilizando de diferentes maneras para ver si pueden también disminuir los síntomas, disminuir la gravedad de aquellos que se nos ponen enfermos. Muy bien. Doctora, tenemos algunas preguntas que nos han llegado del público. ¿Las tiene por aquí, doctor? Sí, una de ellas que es muy recurrente es, y ya la contestó en parte, es ¿cuánto va a durar esto? Entonces, ¿y tenemos que encerrarnos todos?
A ver, aquí tenemos que seguir claramente lo que nos va indicando la Dirección de Epidemiología y lo que nos van indicando otra vez las autoridades que tenemos que ir siguiendo. Entonces, pensando en el periodo que han tenido las epidemias en otros países, no tenemos por qué pensar que mañana se acaba, y menos cuando todavía realmente nosotros no empezamos con esta curva exponencial. Entonces, como les decía, si en China duró alrededor de 12 semanas, pues entonces pensemos también en México que esta fase muy aguda vaya a ser de estas 12 semanas y que entonces todas estas situaciones que estamos teniendo de contención deberían de, lógicamente, establecerse durante ese tiempo. Pero es cierto, entre más personas sigan estas reglas, menos tendremos casos graves y en grandes sobre números. Todo, tenemos que evitar, fíjense que esto es interesante. ¿Por qué? Porque de quienes tenemos que estar pendientes son de estos casos graves. Sabemos también por historia de lo que está sucediendo en otros países. Sabemos bien que, por ejemplo, hoy leía la información de Corea, y entonces en Corea, en donde sí hicieron más de 250,000, me parece, análisis, encontraron que los que están más infectados son los jóvenes. Pero tienen pocos síntomas, pero no les pasa nada, casi el 30%. Y a quienes realmente somos muchos menos, aquellos a los que les va a dar la infección, y que ya sabemos algunos factores de riesgo, en esos tenemos que tener mucho cuidado. En nuestras personas adultos mayores tenemos que tener mucho cuidado, aquellas personas que tienen diabetes y obesidad. Y quiero decirles que ya lo sabemos y sabemos que tenemos mucha prevalencia en diabetes. Qué bueno que lo sabemos, porque entonces hay que cuidarlos. Todos aquellos que tienen diabetes, que tienen hipertensión arterial, que tienen alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo, las de mi especialidad, que soy reumatóloga, lupus eritematoso, la artritis reumatoide, algunas otras de otras especialidades que son autoinmunes y que sabemos que nuestro sistema inmune no es competente, todos ellos tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿cierto? Y los jóvenes, pues a lo mejor ellos no sabemos los asintomáticos y no sabemos los que tienen poquitos síntomas, no sabemos qué está pasando ahorita, todavía lo desconocemos. Pero día a día tenemos más información y bueno, me imagino con este programa, día a día, tenemos que ir paso a pasito, estaremos respondiendo todo lo nuevo que haya. Y justamente entendiendo esta situación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos como muchas más dudas que iremos resolviendo durante los próximos días. Doctora Patricia Clark, muchas gracias por estar aquí en la UNAM Responde.